compartir. ¿Ya se ve? Ah, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver ya los otros métodos, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. Y pues como habíamos hablado, en la mayoría de los casos, pues la radiografía va a ser suficiente para corroborar un diagnóstico o hacer un diagnóstico diferencial, pero pues hay veces que necesitamos los otros métodos que generalmente se usan como para resolver preguntas más específicas y pues no se recomiendan como método inicial. Entonces, empezando con el ultrasonido, pues mencionaba el libro que ya va siendo como más de rutina, como la radiografía, pero pues no sé si aquí en México también o como sea, pero eso decía el libro, que ya pues es algo que se hace muchísimo más común y Ajá. nos sirve para detectar pues las alteraciones inflamatorias tempranas, ahí pues para ver sinovitis, tenosinovitis, entesis o erosiones óseas, y aparte también sirve para pues tener el seguimiento de la evolución de la enfermedad y del paciente. Y pues lo padre del ultrasonido es que pues es la evaluación en tiempo real y se puede hacer varias veces sin preocuparse pues por la radiación, y también nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento y como guía de procesos invasivos. En sus Cada ventajas, vez, ajá, cada vez más hay más radiólogos y reumatólogos que hacen ultrasonido musculoesquelético. De hecho, en la formación actual de los reumatólogos está accesar a cursos continuos de ultrasonografía. ¿Qué ventaja tienen? Ya sabemos que, por ejemplo, pues el transductor, que aquí lo vemos, entre más megahercios tenga, entre más poder ultrasonográfico tenga, acuérdense que son materiales de piezas, pues un material piezoeléctrico. El principio de ultrasonido es muy básico, a final de cuentas. El software, de hecho, ya lo podemos tener incluso hasta el celular. Sin embargo, pues tenemos que tener el, el transductor. Entre más megahercios tenga, pues podemos ver más tejidos superficiales. Entre menos megahercios, pues más profundidad vamos a tener, ¿de acuerdo? En ultrasonidos, por ejemplo, de órganos más profundos, pues por ejemplo, riñón, hígado, pues no necesitas una gran calidad. A final de cuentas, con 6, 8 megahercios es suficiente por la profundidad. Pero para músculo esquelético, músculo, articulaciones, piel incluso, podemos tener ya transductores que van hasta 18, 20 megahercios, ¿okay? Incluso un poquito más, que son los nuevos transductores. Con un ultrasonido, pues con un poder de visión y definición sobre todo mejor, ¿ok? A diferencia de la radiografía que vamos a tener en la ultrasonografía, muchachos. Ya sabemos las ventajas, ya sabemos las desventajas que nos dice Gio, que si el que está haciendo el ultrasonido no tiene un buen entrenamiento, pues podemos tener operador dependiente. A lo mejor se le van a escapar cosas o va a haber de más cosas, ¿ok? Y la curva de aprendizaje, pues se supone igual. Tienes que hacer por lo menos 100 estudios de lugares o de sitios normales para poder identificar algo anormal, ¿sí? Y te tienes que enfocar específicamente a músculo esquelético. Uno de los principios básicos en ultrasonografía musculoesquelética es la anatomía básica. Entonces, un ultrasonografista o alguien que quiera hacer ultrasonido, si no sabe anatomía, pues ustedes cómo creen que va a estar ese operador dependiente, ¿sí? No va a ver las limitantes. Entonces, a diferencia de la radiografía, como les comentaba Gio, pues esto es para casos o problemas mucho más tempranos. En enfermedades crónicas como artritis reumatoide, las erosiones pueden aparecer tardíamente.
Pueden aparecer hasta después de 6 meses o 1 año o más tiempo de diagnóstico de evolución de la enfermedad. Pero por ultrasonido podemos ver erosiones tempranas y podemos ver, como ya dijo Giovanna, en tiempo real, ver la sinovial, ver si hay derrame. De hecho, podemos encontrar derrames tan pequeños. ¿De cuánto, Gio? No sé la verdad, doctora. Hasta menos de 0.2 mililitros los puedes ver en el ultrasonido, ¿ok? Son cuestiones muy pequeñitas. Entonces puedes ver líquido sinovial, puedes ver membrana sinovial, pero tiene una limitante. ¿Qué es lo único que alcanzamos a ver con el ultrasonido, muchachos? La corteza. Nada más a nivel musculoesquelético, solamente la cortical. No se ve más allá, ¿de acuerdo? Y aquí son principios básicos. Allá en radiografía dijimos que eran lucidez y opacidades, y acá son ecogenicidad, que es hiperecoico, isoecoico, anecoico o en ecogenicidad. Esto es. Muy bien, Guido. Dale. Bueno, pues como mencionaba la doctora, aquí la terminología tenemos anecoico, que se va a ver negro, y pues aquí podemos ver el agua anecoica. Lo hipoecoico o hipoecogénico se va a ver gris oscuro, y lo hiperecoico se va a ver blanco brillante, y lo isoecoico es gris pero como un poco más clarito. Y pues, por ejemplo, las venas y las arterias las vemos pues anecoicas, la grasa se ve hipoecoica, los músculos se ven isoecoicos, los tendones se ven hiperecoicos, y los huesos pues se van a ver hiperecoicos. Y ahí tenemos... Ahora, una de las características del músculo es, por ejemplo, cuando tú lo ves por ultrasonido, se parece a a una pluma, ¿ok? Ves como si fuera una imagen de pluma. Cuando ves un tendón, ya sea que lo veas en longitudinal, ya hay dos posiciones siempre, muchachos, en ultrasonido. Una posición que es lineal, transversal, y la otra es longitudinal. Todo depende de cómo tú tengas el transductor. Si el transductor, imagínense que es esto, si lo ponemos en esta forma es longitudinal o transversal. Voy a voltear. Es longitudinal al eje. ¿Y así? Transversal. Transversal. Así sería longitudinal y así es transversal. ¿Ok? A lo que son las líneas imaginarias. Entonces, generalmente tenemos esas dos posiciones. E identificar. Tenemos el ultrasonido modo en nosotros, ¿en qué lo utilizamos? El modo M para ver escala de grises. Pero le añadimos algo más para ver, digamos, circulación o para ver si hay un proceso inflamatorio que se llama el Doppler. Doppler. El Doppler. Que hay de dos formas. Puede ser el Doppler poder o el Doppler color. Depende del software que tenga su ultrasonido. ¿Ok? Acuérdense que dependiendo de Doppler color es para ver la dirección del flujo y Doppler potencia es detección solamente de flujo. Ahí lo explica Gio en su diapositiva. Y todo depende del software que traiga nuestro ultrasonido instalado, a final de cuentas. ¿Y con qué finalidad lo vemos? Pues para ver, por ejemplo, si hay proceso, nos sirve sobre todo para proceso inflamatorio en músculo esquelético. En Doppler venoso, eso es otra cosa, es para ver si hay un flujo circulatorio o no. Pero, por ejemplo, en músculo esquelético lo utilizamos mucho más para articulaciones cerradas, como ya tiene aquí Gio una diapositiva. Anotar. Aquí es ratón. ¿Sí ven mi ratón? No. Creo que no, doctora. Ya lo vi. Ya, aquí está. Por ejemplo, ¿sí ven mi ratón? Yo no lo veo, doctora. Bueno, aquí se los voy a dibujar. Este es una ultrasonido, imagínense, longitudinal de una articulación metacarpofalángica.
Lo vemos así. ¿Sí ven? Ujú. Así, y los tengo así el ultrasonido. ¿Sí? Lo veo a lo largo de la articulación metacarpofalágica. ¿Y qué vemos? Pues obviamente lo hiperecoico, a final de cuentas, ¿qué va a ser? La cortical. ¿Ok? Esto es el espacio articular. ¿De acuerdo? Y acá ¿Dónde, doctora? son tendones. Aquí. Esto es piel, tejido celular subcutáneo, y ahí vamos. ¿Ok? Entonces, se va a ver piel, tejido celular subcutáneo, cápsula articular, espacio articular que sí está distendido, y obviamente allí sí vemos el espacio articular real, muchas de las veces, aunque el líquido es el normal, y vemos las superficies óseas, ¿sí? Si tienes un derrame, pues obviamente lo vas a ver más allá de lo que es la inserción de la cápsula. ¿Ok? Doctora, Muy bien. ¿podría volver a ¿Sí? señalar lo del tendón? Es que como que no se me marcó. Muy bien. Tejido celular subcutáneo. ¿Si es una articulación metacarpofalágica o es la rótula? Mm, ¿No te acuerdas? No, si es la sí, articulación sí, metacarpofalágica. Sí, ¿verdad? traigo otra de rótula, sí, entonces sí, esta Ok. es la... Esta es la metacarpofalágica. Ok, los tendones están aquí arriba. Más arriba, más arribita. Perdón. Ahí. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Y lo que Y estaba, esto es el Doppler poder. Aquí hay saturación de ¿qué? Detección de flujo. ¿Ok? Doppler poder o Doppler potencia es lo mismo que ves una señal, no lo ves de color, sino lo ves de potencia y saturas lo que es el espacio articular. ¿Y qué significaría ahí? Pues que hay un proceso inflamatorio en la membrana sinovial. ¿Ok? Eso es la sinovitis por Doppler de poder. Si lo viéramos por Doppler color, veríamos a lo mejor azul y rojo. Azul es lo que se aleja y rojo es lo que se acerca. ¿Ok? Son dos principios básicos. ¿Correcto? Muy bien. Déjenme ver si tengo por aquí un ultrasonido que sea en vivo. Permítanme para ver la señal Doppler. Síguele, Gio. Ok, doctor. Bueno, en la patología extraarticular tenemos que pues en los tendones el ultrasonido sirve para detectar tendinosis, paratendonitis, tenosinovitis, entesis, calcificación, subluxación y luxación y rotura tendinosa y también depósitos microcristalinos. Y con el Doppler, pues como ya habíamos, vemos la presencia de hipervascularización cuando tenemos procesos inflamatorios o procesos degenerativos activos. Y aquí pues tenemos en la imagen de la izquierda pues es un tendón rotuliano y ahí es donde tenemos los depósitos de microcristales donde está la flechita y en la otra imagen es un desgarro del tendón supraespinoso. Luego en las bursas sinoviales, pues estas es difícil de distinguir cuando es de afectación de tendón o de bursas, entonces nos sirve el ultrasonido. Es de hecho la técnica idónea para, bueno, decía el manual SER, para la identificación de las bursitis superficiales porque da una imagen que está como más nítida y se puede diferenciar bien. Y pues ahí está la ecografía del tendón de Aquiles que tiene una bursitis y pues se ve hipoecoica.
Mira, aquí préstame la pantalla. Sí, si quieres, dejo de compartir. Ujú. Muy bien. Mira, ¿se alcanzan a ver ahí? Sí, La flecha está señalando una articulación inflamada. Esta es una paciente con artritis reumatoide. Este es un súper ultrasonido que tiene un colega que se dedica, un reumatólogo que se dedica mucho a la ultrasonografía, pero este tiene una resolución, este es un un ultrasonido LG, pero vean la calidad, muchachos. Este es el espacio de gel, esta es la piel, este es el tejido celular subcutáneo. Esto, si nosotros vemos tenemos el transductor, hagan de cuenta, así, ¿ok? ¿Se alcanzan a ver? Voy a poner aquí, así, estamos viéndolo así, ¿ya? Esta es la mano, este es el quinto dedo y lo que estamos haciendo es viéndolo así, ¿sí? Y en dos posiciones y la otra también es verlo de esta manera, ¿sí? Longitudinal, ¿correcto? Entonces lo vemos, esta es el quinto metacarpiano y esta es la interfalángica proximal. Aquí hay una erosión, no es el cuello anatómico. Tejido celular subcutáneo, por encima está la cápsula articular. ¿Y qué vemos en escala de grises? Pues toda esta serie de ecogenicidad que dijimos que eran isoecoicos o hiperecogénicos. Y hiperecogénico nada más es la cortical. ¿Estamos bien? ¿Sí? Cuando le ponemos Doppler poder, este es un vaso. Y esto es toda la membrana sinovial con proliferación de la sinovial con una sinovitis aguda. ¿Por qué? Porque el Doppler poder está saturando de color pues todo lo que es el espacio articular, ¿correcto? Perdón, eso nos pone porque nos manda esos anuncios de que nos pongamos a ver. Y aquí lo que hizo el doctor, les voy a poner play. Vean lo que hace. Esta es la aguja. Está sacando líquido y va a infiltrar directamente. ¿Sí están viendo cómo empieza a inflar ahí la articulación? Esta es la aguja y luego ya la saca. ¿Qué hizo? Infiltró directamente la articulación afectada. ¿Ok? Entonces, uno, herramienta de apoyo diagnóstico. ¿Sabemos que la articulación está inflamada? Sí. Y dos, terapéutico, ¿cierto? Infiltró. Guiado, sí. A ciegas hubiera sido muy, 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 muy difícil. ¿Ok? Otra vez para que lo vuelvan a ver. Entra, saca el líquido primero. ¿Ok? Y luego pone medicamento. Ahí está, y van a ver. ¿Ya vieron? ¿Correcto? Y ya se va la aguja. Y todo eso se hace con el ultrasonido. Muy bien. Muy bien. Mala padre, ¿no? Que haces sí. intervención. Muy bien. ¿Seguimos? Ujú. Voy a... Sigue. Ujú. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Bueno, luego pasando a los músculos, aquí también es muy útil para valorar qué tan extensas pues, pueden ser las miositis inflamatorias infecciosas y pues la localización de los músculos afectados, detectar las roturas musculares y también para saber su extensión, localización y tamaño. Y pues
también, como decíamos, para monitorear el proceso de reparación o de curación que van a tener estas roturas y para poder detectar si aparecen complicaciones. Y aquí pues es una ecografía de un desgarro muscular. Así es. Aquí les digo, tiene muchas nomenclaturas. Tendríamos que aprender a ver todo lo que es el ultrasonido. Aquí esta ruptura muscular, déjame, es que no veo solicitar control remoto. Préstame tu control remoto mejor para ya, ahí está. Ya ven mi mouse, ¿verdad? Ahora sí. Este es como si fuera el badajo de campana. Aquí hay una ruptura. Vean, aquí hay el espacio, el músculo debería de estar a lo largo. Deberíamos de ver el patrón como si fuera de pluma, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa aquí? Esta es la zona donde hay, pues probablemente líquido, a lo mejor hay sangre, y este es el signo de badajo de campana. ¿Por qué? Porque es una ruptura y queda como si fuera el badajo, si saben qué es, es como si fuera la campanita. Está la campana y lo que es el badajo es la que suena tin, 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 tin. ¿Ya entendieron? Como la campanilla, a final de cuentas. Por eso se le llama signo de badajo de campana, porque se hace de esta forma. Y tú puedes inferir que hay pérdida de la relación, continuidad de lo que son las fibras musculares con esta transición en el ultrasonido, con lo cual tú puedes decir que hay una ruptura o un desgarro total del músculo estudiado. ¿Okay? En este caso, aquí no lo ponen, es en el muslo derecho a nivel del recto anterior longitudinal, es una proyección longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que tu transductor está a lo largo, ¿de acuerdo? No lo estás viendo en transversal, ¿ok? Imagínenselo así, ¿de acuerdo? Ajá. Muy bien. Dejar de tener control remoto. Listo, ya estoy. Bueno, luego también nos va a servir para, pues en los nervios periféricos podemos ver que si tenemos signos patológicos de compresión nerviosa y también podemos ver sus causas como tenosinovitis, gangliones, tumores de partes blandas, alteraciones óseas y anomalías musculares. Y mencionaba uno muy común que es el neuroma de Morton y que es esa imagen que traigo. El neurinoma de Morton y se ven, por ejemplo, ahí está señalada cuarta metatarso falángica, tercera metatarso, que es en lo que es a nivel plantar, es una proyección, ahora sí, transversal, es transversal el transductor, no es longitudinal. Si longitudinal lo veríamos a lo largo, es una imagen transversal. Y vemos esta imagen del nervio. El nervio, a diferencia del tendón, que se ve es un patrón fibrilar, aquí lo vemos como si fuera un patrón reticular, como si fuéramos puros puntitos. ¿A ustedes no les tocó en aquellos entonces cuando se conectaba ¿cómo se llama? El monitor de la computadora, que era el conector, era un rosita y que tenía así como muchas patitas en medio? ¿Sí lo llegaron a ver? Creo que no. Déjame. Creo que A sí. ver, déjame. ¿Eh? A ver, espérame. Conector. Monitor antiguo. O bueno, hagan de cuenta igual, por ejemplo, esto. Ahí va. Se ve diferente. Permítanme. Pésame tantita la pantalla. Mire, se ve así. ¿Ok? Cuando nosotros vemos, ¿sí lo ven? Sí. Cuando nosotros vemos como el VGA, a final de cuentas, cuando nosotros vemos el nervio, cuando lo vemos en una proyección transversal, así, longitudinal, estarías viendo al nervio así.
¿De acuerdo? Transversal, así. Cuando nosotros vemos transversal, veríamos esto como si fuera un patrón de esta manera, a diferencia del tendón. Es diferente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces les digo, está muy interesante, pero pues tendríamos que saber mucha anatomía y tendríamos que saber todos los principios de la ultrasonografía. Estamos viendo lo básico, muchachos, cómo lo podríamos ver y cómo lo podríamos interpretar. Muy bien, Gio. Síguele. Bueno, y luego podemos ver en los huesos, nos sirve para hacer detección precoz de lesiones que pueden afectar a la cortical ósea, como muchas veces fracturas que están ocultas a la radiografía simple o osteomielitis o infecciones protésicas. Y pues aquí es la ecografía de la rótula y es de la superficie cortical rotuliana donde tenemos pues irregularidades. Ujú. Y luego en la patología intraarticular podemos ver la sinovitis. Esta nos sirve para hacer visualización y valoración directa. Aquí vamos a evaluar los aspectos como que haya derrame, hipertrofia o proliferación sinovial y también flujo sanguíneo patológico. Este es con el Doppler. Y nos decía, bueno, mencionaba el libro que pues va a ser más sensible que la exploración clínica porque pues tenemos acceso a articulaciones que son difíciles como la de cadera, hombro o tobillo. Y aquí pues la imagen de arriba es de rodilla y vemos que hay sinovitis con derrame e hipertrofia sinovial. Y en la de abajo es una articulación metacarpofalángica, igual tiene sinovitis y también dice que tiene señal Doppler. Poder. Esa es la señal Doppler poder, porque saturas lo que es el espacio. ¿De acuerdo? Aquí es Doppler poder o Doppler de potencia, no es Doppler color. ¿De acuerdo? Muy bien. Y articulaciones que nosotros tocamos, ahora que ya vayan, por ejemplo, articulaciones que nosotros suponemos que no tienen proceso inflamatorio, pero que duele la articulación, podemos tener señal Doppler positiva y a pesar de que nosotros digamos que no hay inflamación, por ultrasonido sí demostramos que hay actividad inflamatoria. ¿Ok? Y eso me sirve para dos cosas. Uno, para hacer ajustes al tratamiento o para cambiar el tratamiento en caso de que el paciente estuviera en dosis máximas. ¿Correcto? Me sirve para eso. Ok. ¿Les digo? Sí, síguele. Okay. Y luego en la cortical ósea articular nos sirve para hacer detección de erosiones pues, óseas en las articulaciones superficiales, como la metacarpofalángica o la metatarsofalángica. Igual aquí pues el ultrasonido tiene mucho mayor sensibilidad para detectarlos y también para ver su progresión. Detecta que haya daño estructural articular cuando todavía no es visible en la radiografía simple. Y también detecta los osteofitos precoces cuando no son visibles igual en la radiografía simple. Y pues ahí está el ejemplo de un osteofito. Ahí lo tiene señalado, ahí no hay tanto problema. Este es un cóndilo femoral. ¿Ok? Muy bien. Luego también nos sirve en el cartílago articular para identificar las lesiones que van a ser típicas de pues, artrosis, artritis reumatoide, depósito de microcristales cuando hay gota o en enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Y en el fibrocartílago también nos sirve para hacer diagnóstico en las roturas periféricas del fibrocartílago, si hay quistes meniscales o si también hay depósitos microcristalinos. Y la imagen de la derecha son los depósitos de microcristalinos, la de abajo. Y pues la de Ese, fíjense bien, es muy diferente. Aquí déjame ver si tengo uno de gota, permítanme.
que sería la imagen del doble contorno, muchachos. Porque es muy diferente. Por ejemplo, aquí lo hipoecoico sería o correspondería a lo que está ocupado por el cartílago. Mira, préstame el control remoto. ¿Ok? En este, por ejemplo, aquí tenemos el transductor en modo longitudinal y estamos viendo a la rodilla así. Miren, imagínense. Tenemos nuestra rodilla en flexión, ¿se alcanzan a ver? ¿Sí? El transductor, vamos a suponer que este es el transductor, tenemos así, de frente y así vamos a ver, imagínense. Cóndilo externo, interno, ¿ok? Y aquí está la rótula. Acá arriba está la rótula, este es el cóndilo femoral y este es el cóndilo femoral y este es el receso. Aquí está el cartílago, ¿ok? Y tiene aquí estos depósitos, si se fijan, Doctora, este debe ser el cartílago. Ajá. creo que no está rayando y no vemos bien dónde está apuntando. A ver, es que, perdón. ¿No ven el mouse? Ahí sí ya lo vi. Ahí está. Aquí está el mouse. Ajá. ¿No vieron el mouse? Sí. Sí. El cóndilo, este es el espacio. Esta sería la zona hipoecoica que correspondería al cartílago. Pero ¿qué vemos? Aquí lo deberíamos de ver como aquí, porque es el cartílago nada más. Y esta imagen donde vemos estas lesiones o estas imágenes hiperecoicas corresponden a depósitos de pirofosfato de calcio. ¿Se acuerdan que en la radiografía nosotros hablábamos de condrocalcinosis? Ujú. En ultrasonografía, así es como vemos a los depósitos de cristales de pirofosfato de calcio. ¿Cómo? En medio del cartílago. La imagen del doble contorno en ultrasonografía, vamos a ver como si fuera una, ya olvídense de aquí, vamos a ver esta parte. Como si viéramos esta cortical y si hubiera cristales de urato monosódico, como esos se depositan encima del cartílago, veríamos una imagen de doble línea de ecogénica, ¿de acuerdo? Sobre la de abajo. Esa es la imagen del doble contorno. Estoy buscando una, a ver si encuentro de doble contorno, pero es muy diferente. Nos ayuda ahí en el... Déjame detener el control remoto. Ya es tuyo. Ya. Me ayuda ahí en las cristales de urato monosódico, por ejemplo, en pacientes que no tienen derrame sinovial y yo pienso que es gota, la detección por ultrasonografía de la imagen del doble contorno para mí indica que es de cristales de urato monosódico, sin necesidad de hacerle punción o de hacer detección de estos cristales por artrocentesis. ¿De acuerdo? Entonces va a suplir hacer a un proceso invasivo. ¿Ok? Entonces, la ultrasonografía cada vez se va, tenemos un poquito más, se inmiscuye más en nuestro apoyo diagnóstico. ¿Ok? Déjenme ver si mientras veo que tenga por aquí un doble contorno. ¿Seguimos, muchachos? Ujú. Bueno, ya sigue la TAC. ¿Quiere que le siga? Tomografía. ¿Alguna duda de ultrasonido, muchachos? Doctora, los depósitos también pueden de cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, de hecho puedes verlos también intraarticulares. También te ayuda para ver los intraarticulares, ¿ok? Depende de la sospecha. Por ejemplo, puedes ver cuerpos libres intraarticulares también, ¿ok? En una cavidad. Pero es lo que les digo, tendríamos que tener todo un módulo a lo mejor de 6 meses nada más para ver pura ultrasonografía musculoesquelética. Esto es como una untadita para que ustedes sepan que también hay modalidad de imagen de ultrasonografía que nos apoya y que podemos utilizar
en reumatología. ¿Ok? Y esto nada más es musculoesquelético, porque hay otros usos también de la ultrasonografía en vasos, por ejemplo, en enfermedades sistémicas como la arteritis de Takayasu, la utilizamos también para ver la inflamación de la media y de la íntima. O sea, el ultrasonido tiene muchísimas aplicaciones y utilidad como herramienta de apoyo diagnóstico, ¿correcto? Y es un método que definitivamente pues es reproducible, lo ves en vivo en el momento y pues la ventaja es que no produce ninguna radiación. El problema muchas de las veces es que si no es realizado por personal capacitado, pues puede ser operador dependiente. ¿Ok? Las lesiones principales que vamos a ver por la ultrasonografía, pues ya lo vimos, es a nivel muscular, óseo, las erosiones, ¿qué más? Y a nivel cartilaginoso, ¿correcto? Patologías que podemos ver del tendón, desgarres, rupturas, tendinosis, del nervio, que podemos ver compresión del nervio, por ejemplo, podemos hacer ultrasonido del nervio mediano y podemos ver los cambios, por ejemplo, agrandamiento, disminución del grosor del mediano. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Va a compartir algo, doctora? Estoy buscando la imagen del doble contorno. Ahorita les digo si la hallo. Ok. Bueno, pasando a la tomografía computarizada, esta nos va a servir para evaluar las alteraciones óseas y de tejidos blandos. Sirve en el diagnóstico de manifestaciones sistémicas de las enfermedades reumáticas y pues puede ser gold standard para la detección de erosiones óseas. También nos sirve mucho para ver la fibrosis pulmonar que está asociada con las condiciones reumáticas. Y pues en las ventajas que tiene es que hay una mayor resolución espacial, también vemos la anatomía en diferentes planos, las imágenes son en 3D, tiene más sensibilidad para detectar cambios patológicos, es una mejor técnica para evaluar la estructura ósea y tiene más sensibilidad para detectar y diferenciar calcificaciones, aire y grasa. Pero en sus desventajas es que pues si hay objetos metálicos disminuye la calidad de la imagen, que tiene radiación ionizante, o sea, no es tan reproducible como el ultrasonido. Hay veces que necesitamos medios de contraste y también que tenemos un campo de visión limitado. Y pues aquí están cómo vamos a ver las densidades. El aire lo vemos hipodenso, el hueso hiperdenso, la grasa hipodensa, el agua hipodensa, los tejidos blandos los vemos isodensos, la sangre hiperdensa y los metales hiperdensos. Y pues lo hiperdenso se refiere a que es blanco brillante, lo isodenso gris así como más clarito y lo hipodenso es negro. Mira, aquí ya les traigo una imagen comparativa, ya se las encontré ya cuando salga, es que yo colaboré con un capítulo de pura radiología y básica, radiografía, ultrasonografía y tomografía y resonancia, así como libro de bolsillo en reumatología. Ya después de que salga, ya se las comparto, muchachos. Entonces, tengo varios artículos. ¿Ya lo vemos? Sí. Sí, doctora. Sí. Mira, aquí es comparación en el ultrasonido del aspecto de cristales de pirofosfato de calcio. ¿Se acuerdan que veíamos la cortical? El cartílago, que es la zona hipoecoica, y luego sigue el tendón o tejido celular o músculo, y vemos una línea intermedia en lo que es el cartílago. Aquí está señalado con flechas. ¿Lo vemos? Y en el lado C, ¿qué tenemos en el lado C? Aquí sería de cristales en otro tipo de pacientes y aquí es la imagen del doble contorno de cristales de urato monosódico. Vemos la cortical, vemos el espacio en lo que es el cartílago y vemos encima del cartílago otra imagen hiperecogénica que simula a lo que es la cortical y esa es la imagen del doble contorno en cristales de ácido
ácido úrico o de urato monosódico, ¿correcto? Ese es como se ve. Pirofosfato lo ves en medio y de cristales de urato encima de lo que es el cartílago, ¿correcto? Muy bien. Y sí lo vemos en ultrasonido. De hecho, así se ve ultrasonográficamente. ¿Dónde los vamos a buscar mayormente? En rodilla, en tobillo, en metatarsofalángicas, que son las zonas donde más hay, pero donde más los podemos encontrar, sobre todo es en el cartílago de lo que son los meniscales. ¿Ok? Muy bien. ¿Seguimos, Dio? Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Ujú. Entonces, la tomografía pues es una mejor técnica para estudiar las lesiones óseas y es mucho más sensible que la radiografía simple en la detección de las calcificaciones, aire y grasa. Nos deja pues visualizar muy bien articulaciones más complejas como la sacroiliaca, subtalar o esternoclavicular y también nos sirve para estudiar enfermedades congénitas como colisión tarsal, que es la imagen de abajo, anteversión femoral y la torsión tibial. Y la imagen de arriba pues es una articulación sacroiliaca. Y pues ahí tiene, aparte hay destrucción de cartílago y ensanchamiento del espacio articular. Entonces, la tomografía en reumatología es más ósea, acuérdense, ¿ok? Más ósea, más de hueso. Pero hay estudios especiales, por ejemplo, ¿dónde más lo utilizamos? En pulmón. El gold estándar para ver patologías pulmonares intersticiales, ¿cuál es, muchachos? Lo hemos visto mucho ahora con lo de COVID. Es el TAC. La TAC, la tomografía de alta resolución. ¿Ok? Y si queremos delimitar lesiones vasculares, se llama angiotac. ¿Ok? Entonces, todo depende del uso que tú le quieras dar. Para músculo esquelético, solamente que tú quieras ver hueso específicamente, porque obviamente la tomografía se ve mucho mejor de hueso. Si tú quieres evaluar proceso inflamatorio articular, ¿qué es lo que podemos utilizar? ¿Cuál es la que sigue? La res- Resonancia. La resonancia, porque esa sí alcanzas a ver más que nada tejido blando y médula ósea, que la vamos a ver como si fuera una osteitis. Y es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos patología que involucra la articulación y que hay por consecuencia inflamación de la médula ósea de la articulación, como cuál. Por ejemplo, en mano, en artritis reumatoide, vamos a ver edema óseo en las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas en fases tempranas. Podemos ver también las erosiones óseas en etapas mucho más tempranas. Es un método sumamente útil para artritis reumatoide. El problema comparativamente contra el ultrasonido, ¿cuál es, muchachos? El dinero. El costo, a final de cuentas, y el tiempo. Para la ultrasonografía, pues es mucho más rápido, es menos costo, reproducible. Y entonces imagínense un paciente que nada más le vamos a hacer una resonancia de mano, de todos modos se lleva de 30 a 45 minutos o un poco más. ¿Quién ha entrado a una resonancia de rodilla? Que le hagan algo de resonancia. ¿Nadie? Y tiene sus particularidades, que no debes de tener ningún metal, etcétera, etcétera. Brackets no entran, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, muchachos. ¿Sí? Y el sonido de la resonancia no es nada agradable. ¿Ok? El principio básico, pues ese ya lo vieron en los primeros cursos de radiología e imagen. ¿Seguimos, yo? Pero también nos sirve para caracterizar lesiones estructurales como las erosiones intraarticulares típicas. Igual nos sirve si hay alguna sospecha de fractura que no vemos en la radiografía simple. También nos sirve para valorar la extensión de la osteocondromatosis sinovial, lesiones osteocondrales y también para identificar cuerpos libres intraarticulares. Igual es útil para descartar abscesos de partes blandas en la pared torácica, mediastínicos y abdominales. Y pues también nos sirve para evaluar qué tan extendida está la infección y como guía de punción, igual decía. Y pues también para valorar las metástasis óseas.
Ujú. Y bueno, no sé si quiere decir algo, doctor. No, de hecho ya eso, lo de la tomografía, ya son sus utilidades y ahora sí pasamos a la resonancia. Y pues en la resonancia, aquí tenemos que hay despliegues pues, de los componentes óseos, cartilaginosos y de los tejidos blandos, que se va a ver muy nítido y también es simultáneo. Es mucho más sensible para evaluar las estructuras articulares, por ejemplo, en artropatías inflamatorias. Y pues en los dos modos, en T1 nos da mayor detalle anatómico y T2 nos da mayor información fisiológica. Las ventajas de la resonancia pues es que es multiplanar, vemos áreas anatómicas amplias, tiene mejor resolución de contraste en los tejidos blandos, podemos detectar lesiones óseas en fases iniciales e igual pues nos sirve para la visualización vascular sin contraste y buena resolución entre hueso y tejidos blandos. Y en las desventajas tenemos que pues es limitada en la patología ósea, puede que a los pacientes les dé claustrofobia cuando se lo están haciendo, el costo es mucho más elevado, el tiempo es muy prolongado y también está contraindicada cuando hay implantes ferromagnéticos. Por ejemplo, un paciente que tenga marcapaso puede entrar a la resonancia. No, No. no. No, ni se les ocurra. ¿Ok? Doctora, ¿y con usted? ¿Eh? Con stent, fíjate que hay la duda, pero generalmente sí pueden utilizarse, ¿de acuerdo? Pero cuando son zonas un poquito más alejadas. Incluso hay una modalidad, por ejemplo, los pacientes que tienen prótesis de caderas y de rodilla, que sí pueden entrar a una modalidad de resonancia. Se batalla mucho porque sí tendría que ser cortes muy rápidos y el paciente pues tiene que soportar porque sí se calientan un poquitito y dolor. ¿Ok? Pero un marcapaso ni se les ocurra. Bueno, aquí tenemos las densidades de terminología. Cuando es negro o intenso, gris es isointenso y cuando se ve brillante o blanco es hiperintenso. Y aquí tenemos que el agua en T1 se ve hipointensa y en T2 se ve hiperintensa. El hueso pues se ve hipointenso en los dos. El músculo igual se ve isointenso o gris intermedio en los dos. La grasa en T1 la vemos hiperintensa y en T2 hipointensa. Y los ligamentos y tendones, pues hipointensos en los dos, y la sangre hiperintensa en los dos. Y pues esta es la tablita que venía en el manual CERN, que pues es lo mismo que dije ahorita. Nada más que con terminología de letras, a final de cuentas. ¿De acuerdo? Ahí las TIR, creo que esa era otra modalidad, ¿no? Para quitar como grasa. Haces una supresión grasa y ves aquí al revés. El líquido que lo ves en el agua, o lo que es el líquido que lo ves en T1 hipointenso, vas a favorecer más la hiperintensidad. Entonces, si queremos ver un proceso inflamatorio, edema óseo, que sería aumento de líquido o inflamación a nivel de la médula ósea, la vamos a ver, tienes que hacer la técnica de supresión de grasa. ¿Ok? ¿Dónde me sirve mucho la resonancia? Pues, por ejemplo, en patologías como en espondilitis anquilosante, cuando quiero ver si hay osteitis, que sería presencia de inflamación a nivel vertebral o en las articulaciones sacroiliacas. ¿Ok? Que radiológicamente no se verían en etapas tempranas. Ese es el principio de la resonancia, que definitivamente vamos a ver cambios inflamatorios más tempranos sin que estuvieran o que estuvieran presentes o estuvieran más bien ausentes en radiografías convencionales. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene espondilitis anquilosante, que tiene dolor de sacroiliacas de tipo inflamatorio, y en la radiografía la podemos ver dudosa o ver normal, pero en la resonancia vamos a ver que hay proceso inflamatorio. ¿Tienes por ahí una imagen de resonancia de sacroiliacas, que es la que refiere en lo de los libros? Solo traigo esas, doctora. Cervical. Ok, ahorita a ver si tengo una. Ajá.
Sinovitis billonodular, muchachos, pues obviamente como es el gold estándar, también la resonancia para ver los tumores de la sinovial. Acuérdense que la sinovitis billonodular es un diagnóstico diferencial también en pacientes que tienen inflamación crónica de rodillas, ¿de acuerdo? Y que los infiltras y siguen inflamadas esas rodillas, ¿ok? Muy bien. Ahorita a ver si busco aquí una de sacroiliacas. Síguele. Bueno, la resonancia nos sirve para diferenciar edema y necrosis en la zona tumoral, y la artro-RM, aquí pues esta nos sirve porque ahí se inyecta el contraste en la articulación y es para estudiar la patología del fibrocartílago y los ligamentos. También se usa en el estudio de partes blandas, pues como músculos, tendones, ligamentos, bolsas sinoviales, articulaciones, médula espinal, médula ósea, discos intervertebrales o fibrocartílago, y nos ayuda a detectar lesiones óseas precoces, igual que no son visibles por la radiografía simple, como el edema óseo, fracturas de estrés, necrosis avascular y erosiones. Y aquí nos sirve para hacer el diagnóstico de la sinovitis cuando hay sospecha de inflamación articular, igual de la sinovitis billonodular y amiloidosis. También sirve para descartar osteomielitis o absceso en artritis séptica, para detectar necrosis avascular. También nos sirve para diagnosticar osteocondritis y para el diagnóstico de lesiones intraarticulares como la rotura y degeneración del menisco, rotura de ligamentos cruzados de rodilla, lesión de fibrocartílagos y ligamentos en las articulaciones periféricas, perdón. Y aquí está la imagen de la sinovitis billonodular en la rodilla. Luego también nos sirve para hacer valoración de la hernia discal y para localizar y saber la extensión de los tumores, y también para diferenciar la fractura osteoporótica, la aguda de la crónica y la benigna de la maligna. Que aquí tenemos esa imagen, que es la fractura, en la imagen de la izquierda, arriba es la fractura benigna y abajo es la fractura maligna, y en la imagen de la derecha es una hernia cervical. Y eso sería todo, doctora. Muy bien, entonces, miren, aquí les comparto cómo se vería la resonancia, donde lo vemos más nosotros, donde lo utilizamos más en sistema musculoesquelético, es sobre todo en espondilitis, en espondiloartritis. ¿Por qué? Porque radiográficamente muchas de las veces no vamos a ver los cambios radiológicos tempranos. ¿Ok? Aquí es la utilidad. ¿Lo vemos? Sí. ¿Sí? Esta es una imagen de resonancia magnética en espondilitis anquilosante, donde vemos cortes específicos. ¿Qué articulación es esta, muchachos? La sacroiliaca. La sacroiliaca, ¿de acuerdo? Entonces son cortes medio coronales o semicoronales. Acuérdense que la sacroiliaca tiene una disposición oblicua. Entonces siempre que querramos nosotros articulación sacroiliaca, debemos decirle al técnico que nos salga los cortes semicoronales. ¿Ok? Si pedimos pelvis, nos va a dar todo lo que es la pelvis, pero no vamos a ver la sacroiliaca. Entonces necesitamos decirle qué es lo que queremos. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a pedir? Me sirve con T1 y la de la derecha, ¿qué es? STIR. Que dijimos que íbamos a ver diferente. Aquí suprimimos toda la grasa. Vemos aquí, ¿ven mi mouse? Mi indicador. Sí. Sí. Esto es grasa, muchachos. ¿Cómo se ven las grasas de las nalgas? Pues obviamente en T1, como los veíamos yo, hiper intenso. Y cuando suprimimos grasa la vemos tenue o más gris, hipointenso. Y aquí el líquido, por ejemplo, el disco vertebral, pues tiene líquido, ¿cierto? Está también compuesto de líquido. Y lo que son los agujeros vertebrales, pues también aquí hay algo de líquido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo veríamos el líquido? Hiperintenso en T2 y acá hipointenso en T1. Si fuera infiltración, si fuera un proceso inflamatorio agudo, ¿cómo veríamos en T1 y cómo lo veríamos en T2? Inflamatorio. En T1, ¿cómo lo vamos a ver? Hipointenso.
intenso, y en T2, hiperintenso. Y si fuera infiltración grasa o inflamación crónica, ¿cómo lo vamos a ver en T1? Hiperintenso, y en T2, Hipo. hipointenso. Entonces, por ejemplo, en esta flechita que está aquí, tenemos de las dos señales. Tenemos señal que es hipointensa y tenemos imagen que también es hiperintensa. Tenemos de las dos. Entonces, hay infiltración grasa más un proceso inflamatorio. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, la resonancia me sirve sobre todo para espondilitis anquilosante. En sacroiliacas y ¿dónde más? Pues también en vértebras lumbares y cervicales. Todo lo que es la columna. Podemos ver también exactamente estos cambios. ¿Qué otros cambios? No nada más aquí. Sacroilitis no. Podemos ver o googlear que sería asas, sacroilitis. Entonces, en columna, espondilitis anquilosante, resonancia magnética y vean cómo vamos a ver. ¿De acuerdo? Aquí vemos en las esquinas brillantes, aquí dice, ¿sí? Aquí es T1 o T2. ¿Cómo está la grasa posterior? T1. Es T1 hiperintenso. está hiperintensa. Entonces, esta lesión pudiera ser que es cambios de infiltración grasa. ¿De acuerdo? Es muy padre cuando nosotros vamos aprendiendo a ver todas estas imágenes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sí tenemos T2 y aquí tenemos T1. Vemos los procesos inflamatorios. ¿Ok? ¿Y qué dice? Pues realmente podemos ver estas lesiones mucho antes de que aparezcan radiológicamente. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, la utilidad de la imagen en reumatología, en el campo de la músculo esquelético, en las últimas 2 décadas, muchachos, ha evolucionado mucho. Sobre todo con teslajes en la resonancia, que es, hablamos de teslaje, de la resolución de la resonancia. Y en ultrasonido, pues definitivamente de los transductores. ¿Alguna duda, muchachos? Terminamos y el día de mañana ya empezamos con inflamación, ¿verdad? Sí, doctora, de hecho tenemos una duda Ajá. respecto a la expresión. Solamente mencionamos lo que es los puros mediadores, ¿no? O sea, nada de célula del sistema inmune, porque tengo entendido que es el siguiente tema, ¿no? Así es, inmunidad innata y celular, innata y adquirida es en el siguiente tema. ¿Sabes dónde viene muy práctico, Carlos? Sí. En el Puyol. En el Puyol Ok. también viene muy práctico. ¿Ok? Léanse el Puyol. ¿Ok? Mediadores de inflamación, básico, ¿de acuerdo? Y ya en la segunda, pues ya vemos y empezamos a ver un poquito el complemento. También hay. ¿Hecho? Ok. Muy bien. Sí. Los veo mañana. Entonces, mañana va a ser presencial 20 y 16. ¿Me confirmas, Alan? Sí, doctora. Mañana de ustedes, ¿quién va, chicos? Ahorita le paso la lista ya confirmada, doctora. Actualizada. Sí. Ok. Bueno, los veo mañana. Cuídense. Bye. Nos vemos, doctora. Mañana, Hasta mañana. Doctora, Hasta gracias. mañana. Ok, bye bye.